Si el día de hoy le preguntáramos a jóvenes menores de 20 años qué se conmemora el día de hoy, muy pocos sabrían la respuesta correcta. Por eso hoy traemos a la memoria colectiva y con el ejercicio de historiar, pero sobre todo frente a la responsabilidad de no olvidar, recordemos este 10 de junio, se cumplen 53 años de la represión ejercida por unas fuerzas del Estado mexicano en contra de los estudiantes que se manifestaban en solidaridad con los universitarios que exigían respeto a la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. La manifestación del 10 de junio de 1971, un jueves de Corpus, inició en medio de un intenso operativo policíaco. En la capital del país era la primera vez que los estudiantes volvían a las calles a manifestarse después de la matanza en contra de la población estudiantil y la sociedad civil en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, ordenado por miembros del gobierno federal. Y es así que los famosos halcones entrenados, digamos que es la juventud contra la juventud, se estaban formando ya en Santa María la Ribera. Cuando llegaron a la Avenida de los Maestros, un oficial de granaderos ordenó mediante un megáfono que la marcha se disolviera. Cuando los estudiantes entonaron el himno nacional, la valla de granaderos los dejó pasar. Pero los granaderos también dejaron pasar dos vehículos grises, los cuales descendieron los halcones. Jóvenes con el pelo corto al rape, camisetas blancas y largas varas de bambú, que al grito de Che Guevara arremetieron contra los estudiantes. Detrás de esta oleada de atacantes, otros halcones armados con rifles M1 se apostaron en la línea de tiradores, y aunque casi todos los tiros fueron hechos sobre las cabezas de los estudiantes, estaban posados para amedrentar, pero no faltaron los muertos y los heridos de bala. Según tenemos un documento obtenido por el AGN, esto es un poquito recordando el contexto del nacimiento del grupo Deluxe, que surgió en 1960, pero que también atacó para 1971. Desde 1960, el entonces dirigente priista de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Alfonso del Corona del Rosal, y Alfonso Martínez Domínguez, con el apoyo de militares que luego se convertirían en generales como Manuel Díaz Escobar y Humberto Bermúdez Dávila, crearon el grupo de choque que inicialmente se conoció como De la Luz, cuyos integrantes actuarían como francotiradores el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Esto lo afirma la historiadora María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas. Con base en documentos obtenidos en el Archivo General de la Nación, el AGN, la historiadora señala que para 1969 Corona del Rosal controlaba la zona del Cuchillo de Tesoro, donde habitaban al menos 500 miembros de la Luz, integrado por luchadores, voceadores y locatarios de la Merced, los mismos que en 1971 entrenaban ahí como halcones. Corona del Rosal mantuvo el comportamiento mostrado desde que se fungió como líder del PRI en los años 50. Construyó lo que se conocería como la policía priista, un cuerpo que vigilaba y espiaba a los militantes destacados y dirigentes rivales. Esto lo pudo hacer en su natal Hidalgo. Desde 1952 creó un servicio de información para conocer las fallas del entonces gobernador Quintín Rueda Villagrán, a quien sucedió en el cargo. Para 1953, siendo gerente del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, comenzó a reclutar agentes a los que meses después comandaría desde la policía que operó dentro de las oficinas del PRI, partido que en 1956 lo postuló para ocupar el cargo de ejecutivo local. Esta organización de la Luz surgió desde 1960, como señala un documento de la Secretaría de Gobernación clasificado con confidencialidad, el cual fue elaborado un 5 de julio de 1969. Otros oficios obtenidos también de la AGN refieren que el 4 de febrero de 1960
el zorro plateado, Manuel Díaz Escobar, jefe del operativo de la Lux, los francotiradores del 2 de octubre y los halcones de 1971 adquirieron 40 pistolas y 25 revólveres Ruger extra calibre 22 al 38, según las relaciones de armas importadas con el permiso del Departamento de Industria Militar y certificados expedidos por el cónsul general en Nueva York. Esto explicó la historiadora María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas, quien en su momento fue encargada del área documental de la ex Fiscalía para Movimientos Políticos del pasado. Señala que los documentos encontrados establecen que en la conformación y actividad del grupo de manera sistemática reprimió los movimientos sociales de 1960 a 71, principalmente en la capital mexicana. Estuvieron involucrados Alfonso Corona del Rosal, Alfonso Martínez Domínguez, Manuel Díaz Escobar, Humberto Bermúdez Dávila, jefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de José López Portillo, y Elud Ángel Casiano Bello, general brigadier y subjefe administrativo de el Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y quien otorgaba licencias para que Díaz Escobar desempeñara como secretario general oficialmente desde 1961, y que también daba autorización para que Bermúdez Dávila fuera secretario particular de Corona del Rosal. Hagamos un paréntesis en este contexto. Hay que recordar que Corona del Rosal y Echeverría competían por la grande, y 1968 fue un pretexto para quién se quedaba con la silla presidencial. Después les contaré esa historia. En el documento confidencial de julio de 1969 se señala que el grupo de 14 personas platicantes que pertenece al grupo de Lux, que sostiene el señor licenciado Alfonso Corona del Rosal, y que agrupa aproximadamente a 20,000 agentes, de los cuales 5,000 tienen un sueldo de 70 pesos diarios, trabajando en campaña política a favor de Corona del Rosal. Este grupo viene actuando desde hace 9 años y su última actuación fue en la campaña del señor licenciado Díaz Ordaz. El grupo de Lux se encuentra adheridos y controlados el licenciado Alfonso Carrillo, empleado de mucha confianza de Corona del Rosal, locatarios de la Merced, principalmente, como lo había mencionado anteriormente, como la Unión Libre de Boxeadores, luchadores, gimnastas, tranviarios, empleados subalternos del Departamento del Distrito Federal. En las pasadas orgías estudiantiles, este grupo se dedicó a contraatacar a los estudiantes de leyes y otras escuelas, y para identificar entre ellos se usaba un guante blanco en mano derecha, como posteriormente se haría en el 2 de octubre. Un dato que comprobó en las décadas posteriores documentos desclasificados del Archivo General de la Nación señalan que los halcones formaban parte de la nómina del Departamento del Distrito Federal. Investigaciones académicas y de organizaciones civiles ubican al coronel Manuel Díaz de Escobar como jefe y creador del grupo político. En 1971, el militar era subalterno de servicios generales del gobierno capitalino, y en las investigaciones por la matanza reconoció la existencia de un cuerpo especial de seguridad para cuidar instalaciones estratégicas. En realidad, Díaz Escobar fue el encargado de reclutar y entrenar a jóvenes de barrios marginados, así como a militares activos o de sectores del ejército. El perfil que buscaban para estos halcones era el más violento. Así lo recuerda Jacinto Rodríguez, y cito: el grupo recibió entrenamiento muy especial de artes marciales y defensa personal. Cierro la cita. Tuvieron, por ejemplo, lecciones de kendo, una tradición arte marcial japonés, donde se usan varias varas de bambú, las mismas armas utilizadas por los halcones en el ataque inicial del 10 de junio de 1971. Ciertamente el cuerpo paramilitar tenía un perfil bajo,
pero no era secreto que para el gobierno de la época, dice Rodríguez Munguía, en algunas de las fotos desclasificadas aparecen en los campos de entrenamiento de los halcones, y no como lo vimos o como lo retrata Cuarón en Roma, ¿no? Algunos de estos personajes claves de las agencias de seguridad y del ejército. Uno de ellos fue Jesús Castañeda Gutiérrez, y no fue este personaje Sobek, como lo pinta Cuarón. Ese momento Castañeda era jefe del Estado Mayor Presidencial en el gobierno del entonces presidente Luis Echeverría. Otra evidencia de la protección oficial de los halcones, dice Jacinto Rodríguez, es una imagen que muestra a Fernando Gutiérrez Barrios durante el entrenamiento de los paramilitares. Aquí, este personaje siniestro también tiene mucha responsabilidad y tenía mucho que decir, pero desafortunadamente todo se lo llevó a su lecho de muerte. Y si no me creen, vean Un extraño enemigo, que parece novela, pero tiene cierto parecido con la realidad. Posteriormente, ya en tiempos de la Guerra Sucia, hay que decir que los halcones se crean como respuesta en el entorno político de la época. La Dirección Federal de Seguridad detectó una creciente disconformidad hacia el gobierno de Echeverría, cuenta Jacinto Rodríguez, y por esto es la respuesta de protesta del Jueves de Corpus, a la que oficialmente se le ubicaba como subversión. Digamos que el mensaje era clarísimo de Echeverría, el que iba a tratar a los movimientos sociales en su gobierno, nos dirán los especialistas. En 1971 el presidente tenía menos de 2 años en el cargo. Los halcones fueron una especie de mensajeros. Después de esto hubo poco o nada de movilizaciones sociales abiertas, pero lo que sí apareció fue la guerrilla, que vio al halconazo la señal de que la manifestación pública no era posible, y entonces la guerra sucia de alta intensidad se va, pero se va a la periferia. A partir de ese año surgen grupos armados en varias partes del país que fueron combatidas por el ejército y la Dirección Federal de Seguridad, así como un grupo paramilitar llamado la Brigada Blanca. La estrategia se aplicó durante la década de los 70s y mitad de los 80s. Al periodo se le conoce como Guerra Sucia. La manifestación del 10 de junio fue la primera que convocó después de la masacre de Tlatelolco. Así que podemos decir que esta represión del 10 de junio no constituye un episodio aislado en la historia de este tipo de luchas en México. Por el contrario, recoge una larga tradición de intolerancia por parte del régimen autoritario de que gobernó el país a través de su partido único durante décadas. En esta tradición autoritaria se inscribe un contexto internacional conocido como la Guerra Fría, un periodo de subordinación mayor a los gobiernos de América Latina hacia Estados Unidos, en el que se produjo una activa intervención de los servicios de inteligencia de aquel país para preservar la subordinación del continente a los designios de Washington y eliminar los peligros de los cambios políticos bajo su justificación de un supuesto avance del comunismo. En este periodo, el Estado mexicano diseñó y aceitó la maquinaria para reprimir a un surgimiento de la oposición política. De acuerdo con un modus operandi ya documentado por varias investigaciones y que consistió en el secuestro, la tortura, la desaparición de cientos de ciudadanos. Una carta extrema que el régimen utilizó cuando sus mecanismos de cooptación resultaban inoperantes. La revisión histórica de este episodio se basa hasta hace poco en diversas fuentes hemerográficas y testimonios orales. A partir de principios de este siglo, con la apertura de diversos archivos históricos, la conformación ofrece otras alternativas procedentes de la Dirección Federal de Seguridad, la Secretaría de la Defensa, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales y otros expedientes desclasificados del gobierno estadounidense y sus servicios de inteligencia. Todos ellos apuntan a documentar la participación activa de diversas instancias del Estado en la represión del 10 de junio. Los encargados de la represión llevan varios años de trabajo conjunto, entre otros como Fernando Gutiérrez Barrios, Miguel Nazar Haro, Luis Gutiérrez Oropesa, Luis de la Barreda Moreno y Manuel Díaz Escobar. Todos estos
personajes siniestros actuaron bajo las órdenes de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría y encontraron un traductor de estos actos represivos en el orden legal, que los justificó a las personas del Procurador de Justicia, Julio Sánchez Vargas, el mismo que fincó una serie de responsabilidades penales para argumentar el encarcelamiento de los principales líderes del 68 en Lecumberri. Manuel Díaz Escobar, un personaje clave en esta historia, está considerado como la cabeza del grupo de los halcones. Fue nombrado subdirector de Servicios Generales del Distrito Federal en 1966 y por el regente Alfonso Corona del Rosal también. Esta dependencia contaba con un gran número de departamentos de limpia, y es por eso que no se conoce la fecha exacta de la creación del grupo, pero se ha estado documentando. En el tal contexto, el gobierno de Luis Echeverría se movió en dos frentes paralelos. Por un lado, aseguró la continuidad de la represión contra los disidentes, la disidencia política, y un flanco que Echeverría conocía perfectamente, pues había participado primero como subsecretario y luego como secretario de Gobernación en los últimos 12 años al servicio de Gustavo Díaz Ordaz. Por el otro lado, ya el presidente Echeverría diseñó una estrategia de control de daños para recuperar la legitimidad perdida durante la matanza del 2 de octubre, la cual, entre otras cosas, había dañado severamente el vínculo del Estado con los intelectuales y la confianza en el proyecto heredado de la Revolución Mexicana de una parte del sector de la opinión pública. Una parte importante de esta estrategia residió en la llamada apertura democrática, la cual consistió en promesas gubernamentales de abrir algunos espacios públicos para la participación de jóvenes, lo que vino acompañado con un incremento de presupuesto a los sectores de salud y de educación. Es por eso que es tan importante y que nunca se nos olvide esta fecha, el 10 de junio de 1971.